el comercio en Haití, y tal como lo señala ya hoy la Asociación de Industria de la República Dominicana, tras los sucesos acontecidos en los últimos días, en el último día, vamos a decir, la señora Silcia Almanzar intervino diciendo que esto tendrá repercusiones por un tiempo que esperamos que sea lo más corto posible. Es decir, estamos hablando de un comercio de casi 500 millones de dólares informales, más el formal 1.500 millones de dólares que se transan en Haití, entre Haití y República Dominicana, y que si bien es cierto que llevamos nosotros la parte ventajosa en el sentido de que exportamos más de lo que importamos, ciertamente también hay un componente social. Haití necesita mucho de las importaciones de República Dominicana para abastecer sus mercados, para desarrollarse, para alimentarse, para alimentar a su gente. Para alimentar a su gente y para poder vender también lo poco que ellos producen. También nosotros somos un mercado importante para ellos. Sí. Y escúchame, Héctor, ¿y hay algún dato que registre la cantidad que se deja de percibir cada día? Eso iba a preguntar yo. Por el cierre ahora mismo. Por ejemplo, ahora está cerrado. ¿Hay algún dato? Bueno, estamos hablando de que es un mercado que anual te mueve 1.500 millones de dólares. ¿Cuántos días podríamos prorratear? Decir, dividir esto entre el mercado, se da creo que 2 veces a la semana. Sí. Más o menos. Podríamos prorratear eso, dividirlo y ver cuántos días va a estar cerrado. Eso no lo sabemos. En su momento lo podremos decir cuando ya se haga la reapertura de nuevo. Ciertamente es una situación un poco difícil, afecta a ambos países. Ciertamente la situación de Haití venía deteriorándose de hace un buen tiempo, y había una intermitencia en el comercio fronterizo porque había momentos que había que cerrar por disturbios allá, por quemas de goma. Y por el COVID, recuerda, por también el mismo COVID también, que en un momento yo tuve un rebrote importante y también hubo que cerrar. En estos últimos años el comercio se ha caracterizado por su intermitencia. El flujo económico de comercio fronterizo entre República Dominicana y Haití monta algunos 450 millones de dólares. Estoy hablando del informal. 450 millones de dólares, de los cuales 331.5 millones son de exportaciones y algunos 100 millones de importaciones. Ese comercio se da en 849 líneas arancelarias, 487 productos que exportamos y 362 productos que importamos desde Haití. El comercio informal se caracteriza por exportaciones de productos agroindustriales como arroz, puntilla, carne de pollo, pastas alimenticias y agrícolas como habichuelas, limones y plátanos, así como también importaciones de calzado y textiles. De la parte que registra la Dirección General de Aduana, tenemos plástico, cemento, fundición de hierro, acero, alimentos procesados, mientras que las importaciones registradas formalmente está combustible, aceite, minerales y artículos de plumón y colchas. El comercio total, formal e informal, entre Haití y República Dominicana monta los 1.400, 1.450 millones de dólares. ¿Estos son cifras mensuales? No, anuales. Anuales. Okay. Primero hablé de las informales, que ya hay un estudio del Banco Central que las registra por lo menos entre el 2017 y el 2018, y lo que registra aduana. Hay otro tema, Héctor, que es bueno también que lo veamos desde tu perspectiva, y es precisamente el paquete de medidas económicas que en el día de ayer el presidente Luis Abinader anunció para tratar de contrarrestar el alza de los precios en la canasta básica y también el alza de los precios internacionales que nos afectan directamente. Así mismo, fíjate que el presidente designó una comisión hace algunos 10 días, encabezada por el ministro de Industria y Comercio, donde se crearon varias mesas de discusión como forma de identificar una serie de medidas entre el gobierno y los diferentes sectores económicos para combatir la alta inflación que se está registrando en el último 2 meses, vamos a decir, un incremento sostenido de los precios, principalmente impulsado por el incremento internacional de los precios del petróleo y el incremento también de los precios de los fletes a nivel global. Es decir,
Y de algunos productos, como la harina, exacto, el trigo, el sorgo. Las materias primas Uh-huh. y los commodities, en sentido general, han tenido fuerte incremento. Sorgo, harina, maíz, ese tipo de cosas que tienen un impacto en el área alimenticia, tanto de animales como de personas. Entonces, entre las medidas que acaba de adoptar el presidente Abinader, está en la reunión lo antes posible el Comité Nacional de Salario para comenzar una discusión sobre el aumento salarial mínimo del sector privado no sectorizado. Es una medida interesante porque ciertamente va en ayuda de los sectores de menores ingresos, que son la mayoría, los que ganan salario mínimo. Pero escúchame que te interrumpa. Sí. Tú sabes que al final yo digo, ok, se habla de un aumento de salario y bueno, la parte obrera está pidiendo un 40%. Pero al final yo me he fijado que aquí solamente se habla de un aumento salarial cuando la inflación nos está arropando. Entonces, cuando tú haces un aumento de salario, tú que eres economista me puedes confirmar eso, sobre una inflación, al final tú no estás haciendo un aumento de salario, porque ya ese aumento de salario que yo voy a recibir, ya la inflación se lo comió. Sí, lo que sucede es que eso se llama un ajuste para tratar de equilibrar, de volver a poner los salarios a nivel de los precios. Eso es lo que se hace. Debiera hacerse anualmente el ajuste por inflación. De hecho, el sector privado regularmente lo hace. Entre las otras medidas están la ampliación de los mercados de productores impuestos al Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Otras medidas tomadas son el seguimiento de la tendencia de los precios de los productos básicos. Se publicará un monitoreo de las páginas web de varias instituciones para tener una idea online de lo que está pasando con los precios. Entre las medidas que desde el punto de vista de la Dirección General de Aduanas, se identificaron 2.000 millones de pesos para brindar facilidades a los importadores, un auxilio financiero a través del Banco de Reservas. El sector de los cementeros, o los productores de cemento, ofrecerán 1,2 millones de fundas de cemento con un descuento de un 15% hasta el 31 de diciembre. Okay. ¿Cómo se va a hacer eso? Te voy a explicar ahora. Los tubos de material PVC tendrán descuentos progresivos que alcanzarán un 15% también. Y también dentro de lo que dijo el presidente, está la información de que se observa una reducción a nivel internacional de algunos precios, como del acero, de un 8% en los mercados internacionales. También adicionalmente hasta diciembre de este año 350.000 beneficiarios adicionales del programa Supérate. El gobierno ha tomado una serie de medidas, las que están, entiendo yo, a su mano. Mucha gente van a entender que no son suficientes, pero son las que tiene a la mano. Acordémonos que estamos en medio de una crisis económica, claro, y que lo que menos tiene el gobierno es dinero. Sí. De manera que me gusta que, por ejemplo, estén dirigidas a los sectores de menores ingresos, porque fíjate una cosa, regularmente cuando se dan subsidios, el que se golpea más, exactamente, se benefician otros. Por ejemplo, el de la gasolina nos beneficiamos todos. Sí. Y los congelaron los precios por un mes. Los congelaron. El que tiene una V8 y el que tiene un carrito de 4 se revisa por igual. Claro. No debiera ser así, pero es lo que hay hasta ahora. En sentido general, al parecer, en el segundo semestre del año, el incremento o el nivel de incremento en los precios, tanto nacionales como internacionales, se va a estabilizar. Es lo que se espera. Que el incremento que hubo en el primer semestre se atenúe un poco. Y que eso es lo importante, porque ya los precios después que subieron. Esa es la realidad. Lo importante es que no sigan subiendo, que es lo que el gobierno está tratando de hacer, de tener una contención de esos precios con las medidas limitadas que tiene el gobierno. Hay que entender que en ningún país del mundo el gobierno tiene la solución de varita mágica para el tema de la inflación. La inflación es un proceso que va construyéndose poco a poco y una vez que arranca es difícil de detener, muy difícil. Esa es la realidad. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Héctor, por estos enfoques económicos, ¿verdad? Con dos temas que definitivamente están en el pálpito a nivel nacional en este momento. Se enteró ustedes de esto gracias a El Ambiente de la Tarde. Bueno, muchas gracias, sean felices. El Ambiente de la Tarde, con Wanda Sánchez. Una revista de actualidad sobre los temas que impactan en el acontecer nacional.
presentados con imparcialidad junto a un equipo de profesionales, de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por Quisqueya 96.1 FM.